Ahora para que saludemos la presencia aquí del abogado Luis Rivas. Luis Rivas, muy buenos días. Buenos días. Luis, quisiera comenzar con usted por el hecho de que quizás estábamos muy pendientes de lo que hiciera la magistrada Miriam Germán Brito. Finalmente subió y está presidiendo la audiencia. Ella dice que se dejó llevar por algo así como la emoción del momento. Ella fue cuestionada, sobre todo en redes sociales. Ha dicho que si alguna de las partes tenía una objeción con ella, que la manifestara mediante instancia. Explicó que su amistad con Víctor Díaz Rúa en ningún modo la condiciona como jueza. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido? Y dice que eso no está en el código como motivo, que la amistad no está en el código como motivo para inhibirse. Yo pienso que técnicamente es correcta la posición de la magistrada Miriam Germán. Nadie cuestiona la honorabilidad probada de doña Miriam Germán, a quien todos le tenemos respeto, admiración. Y en aquella ocasión pienso que fue un exabrupto, un impulso, quizás una inhibición anticipada, pero técnicamente no tenían las causales. En ese momento, cuando se suscitó, yo siempre dije que había sido una decisión quizás precipitada de doña Miriam Germán, y ciertamente no tenía las características de inhibición, por lo tanto ella puede perfectamente integrar la segunda sala en grado de apelación en este caso. Una cosa, yo tengo una preocupación cuando veo ahí a los magistrados Moscoso Segarra y Fran Soto. Y a Fran Soto, a propósito del caso del señor Díaz Rúa. Esos magistrados han sido responsables del archivo del caso anterior de Díaz Rúa, que decía que incluso no debía ser investigado jamás por los casos que ya fueron sujetos de archivo, bajo la premisa de que una persona tiene que ser notificada para ser investigado. No pueden los abogados de Díaz Rúa utilizar ese argumento, ese precedente legal, que yo no sé si es jurisprudencia, pero por lo menos un precedente, para solicitar su libertad. Yo entiendo que no, porque debemos establecer que en aquella ocasión se trataba de procesos distintos, o sea, la causa era totalmente diferente. Y quieras o no, estos son los jueces con los que tenemos. Si en algún momento se entiende que estos jueces participaron en cualquier otra condición anterior, pues eso lo más que pudiera darles como a una causa o motivo de recusación o de inhibición. Pero tengo entendido de que en aquella ocasión no se estaba juzgando Odebrecht, no eran las mismas causas, y por lo tanto yo entiendo que en esta ocasión no tiene necesariamente por qué tener incidencia. Lo que sí podría pasar, y quiero preguntarle, Rivas, es si la sala penal ahora está conociendo esta parte, ya involucrado en algo, en una parte del proceso, quisiera saber qué pasaría si una vez llegado a la Suprema Corte de Justicia, ellos quedan fuera, ya una vez tratan una parte del proceso, ¿quedan inhabilitados para conocer la profundidad del caso? Miren, yo quiero a raíz de esa pregunta señalar algo que parece ser que no está legalmente, técnicamente muy claro, y es un tema muy complejo y muy delicado. Recuerden que cuando eso lo regula y está establecido en la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, la Ley 21-91. Esa, en principio, se entiende que la apelación de las medidas de coerción, cuando se trata de casos donde existe privilegio de jurisdicción ante la Suprema Corte de Justicia, es competencia de la segunda sala, que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, debemos recordar que cuando eso se hizo, no había una serie de normativas. Estamos hablando de que es una ley del año 1991, modificada en el año 97. Sin embargo, no estaba todavía el Código Procesal Penal. Y fíjense, por ejemplo, esta situación que se suscita del artículo 8 de la Ley Orgánica. Dice: la segunda Cámara será competente para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada. Siempre
siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada. Resulta que esa Suprema Corte de Justicia conoce como jurisdicción privilegiada ese tipo de casos. Entonces es muy posible que ese mismo artículo 8 de la ley 25-91 esté diciendo que esa corte, que esa sala sea incompetente para conocer esto. Entonces ese es un tema que todavía quizás no se ha planteado, pero pudiera ser susceptible de controversia. Y es un tema de cómo una legislación quizás no se ajustó a las nuevas normativas. Estamos hablando de una ley del año 91 modificada en el 97, como es la ley orgánica, pero con posterioridad vino la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la modificación posterior de la ley 10-15, así como las distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de carácter normativo. Y a mí me parece que habiendo un problema ahí de competencia, eso es fundamental, eso es esencial. Ahora, asumamos que al margen de esa situación que yo estoy planteando, estos jueces conocen en grado de apelación de la medida de coerción. Se supone que si se produce un auto de apertura a juicio, estos jueces no pueden participar y quedarían inhabilitados para participar como juez de fondo. Y en ese caso, con las limitaciones que tiene la Suprema Corte de Justicia, ¿quiénes pueden actuar como jueces de fondo? Recuerden que la Suprema Corte de Justicia puede trabajar con un quórum, una mayoría que conforme el quórum, pero en este caso nada impide, y de hecho ha ocurrido que se llaman jueces de abajo, jueces de la Corte de Apelación, para completar, y de hecho pasó, creo que precisamente en el caso de, si mal no recuerdo, de Víctor Díaz, o en el caso de Félix Bautista, donde se había presentado una situación y se completó con una juez de Corte de Apelación. Bueno, esa es una posibilidad. Lo que estamos conociendo hoy, sería bueno, Rivas, que le explicáramos a la gente. Recordamos que las audiencias anteriores, donde incluso usted tuvo también la gentileza de acompañarnos, lo que se estaba conociendo era la medida de coerción. Hoy es la variación de esa medida. Eso suele ser un procedimiento bastante rápido. Explicarle a la gente por qué aquí se hace tan intenso, por qué se prevé que dure un poco más, y si la perspectiva sería que hoy mismo esto se decidiera. Mira, te hago una observación de que no es exactamente la variación, sino la apelación. Sí, la apelación. Porque hay que distinguir lo que es una revisión de medida de coerción a lo que es una apelación de una decisión de medida de coerción. En este caso, lo que se está conociendo es la apelación de la medida de coerción. Y ese tipo de audiencias tienden a ser audiencias muy simples, muy sencillas. En materia de apelación de una medida de coerción, el Tribunal de Alzada, que es la Corte de Apelación, en este caso la Sala Penal de la Suprema, puede tomar dos decisiones: desestimar el recurso de apelación o los recursos de apelación, en cuyo caso confirma la decisión, o puede ser que revoque, acoge el recurso de apelación y revoque total o parcialmente y dicte una decisión propia en este caso. Esa decisión propia puede ser aumentando la pena impuesta, o es imposible que eso pase. No, acuérdense algo, que en materia de medida de coerción, ellos fueron objeto de la decisión más grave que se puede dictar en materia de medida de coerción, como es la pena privativa de libertad, la prisión provisional. No hay una sanción en materia de medida de coerción más grave que esa. Y en adición a eso, existen también principios que rigen de que no puede agravar, en caso de que apele el imputado, no se le puede imponer una sanción todavía más grave a la que motivó la apelación. Bueno, hay mucha preocupación a lo largo de la semana. Antes de que se produjera este conocimiento, ha habido un mar de rumores en torno a la posible puesta en libertad de algunos de los imputados, y asociando eso más que a la justicia, a la política dominicana. La presencia de toda esa gente, Luis Rivas, ahí afuera, no es motivando un ejercicio de derecho, sino motivando una decisión política. La magistrada Germán ha establecido un tope de 45 minutos para cada uno de los equipos de defensa presentar su caso, pero en el caso de Carlos Salcedo fue aproximadamente 10 o 15 minutos. Nada más. Su exposición, más tiempo tuvo el representante del Ministerio Público en la parte de contradicción. Sin embargo,
se fueron a deliberar y mira el tiempo que está tomando. Parece que nosotros podemos estar el día entero hasta muy tarde, muy altas horas de la noche si esto se decide hoy. Una cosa que me gustaría también preguntarle a Rivas es un poco sobre, digamos, el protocolo dentro de una sala de audiencia. Vimos la queja inicial de uno de los abogados porque dice aquí no se está juzgando terroristas por unos comandos con pasamontañas. ¿Puede la parte de los abogados decir que esto constituye en cierto modo una presión y solicitar, como lo hicieron, que estas personas fueran retiradas de su entorno? Miren, hay dos cosas. Las audiencias están investidas de un carácter de solemnidad y en esa etapa quien decide y dispone la seguridad es el tribunal. La policía de la audiencia lo llevan los jueces, claro, no la autoridad policial. Si en un determinado momento se entiende de que la presencia policial y todo ese aparataje, esa parafernalia puede afectar la solemnidad de la audiencia, pues puede perfectamente disponerse algún tipo de medida en ese sentido. Y ciertamente a veces es posible que no haya compatibilidad en cuanto a la solemnidad de la audiencia a una cantidad de personas con esto. Ahora, hay un tema también de seguridad. Yo entiendo que en esa sala de audiencia hay la suficiente seguridad, sobre todo exterior, para que exista todo ese aparataje, el equipo SWAT, operaciones especiales, por lo menos en la sala de audiencia que está conocida. ¿Quién establece la naturaleza de la seguridad en un proceso de este tipo? En el tribunal es soberano los jueces, el tribunal es soberano. Pero es obvio que la magistrada Germán Brito tomó una decisión a propósito de una situación que decidió otra persona. Sí, lo pueden hacer. Ustedes recordarán que en primera instancia, donde el juez Francisco Ortega estaba conociendo esto, tengo entendido, según lo que dijeron los medios de comunicación, que él había pedido que aumentaran la seguridad personal de él, no la seguridad del tribunal, sí, sino la seguridad. El juez puede entender en un determinado momento de que existan riesgos y el juez tiene que velar por la seguridad de todas las partes que están involucradas en ese proceso. Bueno, pues ahí vimos, la magistrada sí tomó una decisión limitando un poco el acercamiento. Lo suelen llegar con... Ojo, es importante destacar que sobre pretexto de seguridad no puede haber nada que coarte o limite la comunicación entre el imputado y su defensa técnica. Sí, que fueron uno de los señalamientos para que esta gente, que era además gente así muy corpulenta la que llevaron ahí, se alejara un poco. Ellos venían con su propia seguridad para el traslado, entonces algunos de ellos penetraron al área de la sala penal y de ahí fue que vimos el llamado de atención. Pero bueno, este es un proceso que las perspectivas de algunos, y ya se ha estado diciendo que es probable que algunos queden en libertad. Vimos una referencia, un documento que entregaba ayer el Procurador General de la República. En ese sentido quería preguntarle, Luis, dice el Procurador que de ser puestas en libertad, esta gente podría poner en riesgo la investigación. Al margen incluso de este caso y sustrayéndonos un poco del caso mismo, ¿cómo puede un imputado por un delito poner en riesgo una investigación en caso de ser dejado en libertad? ¿Cuál es la diferencia entre que esté libre y esté bajo prisión? Mira, yo pienso que se le ha prestado mucha atención al tema de la prisión preventiva o de la prisión provisional, pero debemos establecer que la prisión preventiva no debe implicar nunca una condenación anticipada. Donde sí se le debe prestar atención es al fondo, es a la condenación. Ahora, si están los presupuestos para la medida de coerción, en este caso prisión provisional, pues eso es lo que tiene que discutirse. Ahora, existen múltiples razones, sobre todo en materia de criminalidad organizada, donde una investigación puede ponerse en riesgo. ¿Cómo puede ponerse en riesgo? Ocultación de pruebas. De hecho, hoy los presupuestos, el peligro de fuga, no se limita a solamente que si la persona puede sustraerse o no del proceso penal, sino también una serie de circunstancias que fueron introducidas con la ley 10-2015, donde amplió el concepto de peligro de fuga. La noción de peligro de fuga no se limita a que la persona tenga posibilidad o no de sustraerse, sino también se toma en cuenta la gravedad del daño a la sociedad, la gravedad del hecho a la
sociedad que forman parte de la noción de peligro de fuga. Entonces son de los aspectos que deben ponderarse al momento de decir si se modifica o se revoca o no la medida de coerción dispuesta. Y sobre todo, que la preservación de las pruebas o el peligro de que se sustraigan pruebas que formen parte de la investigación, eso es motivo de o justificaría la medida, el mantenimiento de la medida de coerción. Bueno, me estaban pidiendo por aquí que hagamos una pausa. Tengo una pregunta en la gatera, cuando regresamos la hago.